Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Ya son las 6:02. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por el tiempo que nos permites de estar aquí juntos, reunidos. Gracias por todo este día de experiencias espirituales contigo en los cultos en la mañana. Suplicamos, amoroso Dios, que tú nos acompañes en esta tarde, que nos podamos concentrar en el estudio de tu palabra y que esto redunde, Señor, para el crecimiento espiritual, la confianza y seguridad de que somos tus hijos y una dirección hacia nuestro destino como ciudadanos de tu reino. Pedimos pues que te quedes con nosotros y que si hay alguna persona, algunos hermanos que estén por venir, que lleguen sin impedimento, que no tengan ningún obstáculo y que puedan unirse con nosotros. Te damos gracias y pedimos tu presencia por medio de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio. Muchas gracias a Marcos por el tiempo de la semana pasada que estuvo a cargo. Vamos a Mateo 7, por favor. Mateo 7. Y versículo 21, 22 y 23. Esta palabra dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es importante la parte final del Sermón del Monte. Ya estamos nada más en un par de clases, esta y la próxima, para terminar el Sermón del Monte. Ya luego comentaremos lo que sigue. Por lo pronto estamos al final, solamente para terminar redondeando la idea que empezamos desde el principio acerca de nuestra posición con respecto a Dios. Y nosotros somos, como hemos dicho reiteradamente, ciudadanos del reino, ¿no es cierto? Somos parte de esta ciudadanía, le pertenecemos a Él es nuestro rey, nosotros somos sus súbditos, ¿no? Y nuestra ciudadanía no más pertenece aquí a la tierra, aunque ciertamente somos ciudadanos mexicanos, pero nuestra ciudadanía, la permanente, la eterna, pues, la que va a durar todo el tiempo, toda la eternidad, pues es una ciudadanía que está en los cielos. Y los ciudadanos del reino tienen las características que están escritas en este sermón. Sin embargo, ahora el tono cambia un poco, ¿no? Cambia en realidad un poquito, porque va a sentenciar a los falsos profesantes. Entonces va a pasar de los falsos profetas a los falsos profesantes. Es decir, de aquellos falsos profetas y aquellos falsos que profesan una fe que no tienen, ¿no? Entonces va a trasladarse de esos falsos profetas a aquellas personas que tienen declaraciones falsas respecto de su fe. Y en realidad es un poquito difícil el texto porque está en el contexto de los ciudadanos del reino. Sin embargo, esto afirman los escritores, los teólogos que comentan este texto, ¿no? Que evidentemente le está hablando a ciudadanos del reino, pero también es importante porque ustedes saben que él subió al monte, se sentó, vinieron a él sus discípulos y les enseñaba diciendo todas estas cosas. Muy probablemente también en aquel tiempo algunos hayan ido también como pseudo discípulos, ¿no? Digamos, o personas que seguramente estaban engañando a las demás personas como verdaderos creyentes e incluso engañándose a sí mismos como verdaderos creyentes. Entonces lo que puede percibirse es que puede haber un doble engaño. Personas que están deliberadamente engañadas
o equivocadas, o deliberadamente aprovechándose de la fe que el Señor estaba enseñando, y aquellos que verdaderamente eran no deliberados, ¿no? Sino que tenían una ignorancia que no estaba premeditada, pero que estaban convencidos de una realidad que no era la suya, ¿no? Estos dos grupos están ahí. Al principio de esta sección, quizá pudiésemos nosotros describir a aquellas personas que han hecho una profesión de su fe y que se han hecho una declaración de su fe, que no son tan malintencionadas, pero que tampoco son muy ávidas en hacer lo que el Señor dice que hagan. Pero también hay otros que seguramente empezaron a abusar, a utilizar, a manosear un poco el concepto de algunos dones espectaculares como la profecía, como el exorcismo, ¿no? Por ejemplo, o los milagros, ¿no? Entonces es probable que haya habido este tipo de personas ahí en esta discusión, bueno, en este sermón que el Señor estaba diciendo en el Sermón del Monte. Así que les dice, y les dice con toda esta autoridad, porque sabemos que el Señor tiene la autoridad, y todo lo que ha dicho, ha salido de las bocas del Señor, porque Él enseñaba como quien tiene autoridad. Eso dice el último versículo de este capítulo, ¿no? En el último versículo de este capítulo dice que porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, la autoridad estaba ahí. Él era la voz autoritativa también, y la voz inequívoca de Dios mismo en medio de ellos, ¿no? Así que entonces tenemos este grupo de personas. Vamos a tratar de visualizar a estas personas de acuerdo a lo que el texto y el contexto, no solamente de Mateo, pero de toda la Biblia o de parte de la Biblia, nos enseña acerca de esto. Dice el pasaje entonces: no todo el que me dice Señor, Señor. Quiero por favor que noten que ahí está hablando de un asunto del presente, de su presente, ¿no? No todo el que me dice ahora, ¿no? El que me dice. Pero después va a tener un sentido más bien escatológico, porque en el siguiente versículo dices: muchos me dirán en aquel día, ¿no? Señor, Señor. Entonces tenemos aquí personas que algunos dicen ahora, Señor, Señor. Pero muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Ahí está esta realidad que no necesita demasiado análisis, ¿no? Hay quienes me dicen Señor, Señor, hay quienes me dirán en ese día Señor, Señor. Ahora, la cosa es que como es un texto sentencioso, porque es duro, es un texto que ataca directamente al falso profesante, también tenemos que afirmar que si hay algunos que dicen, hay algunos que dicen Señor, Señor falsamente, hay quienes dicen Señor, Señor auténticamente, ¿no? Porque si no todo el que me dice, pero sí hay quienes dicen seguramente y que son verdaderos creyentes profesantes en el Señor. Todos aquellos que de verdad dicen Señor, Señor, con una fe auténtica, pues con una declaración, verbal, acompañada de una conciencia moral a partir de su propia regeneración, ¿no? El problema es que son difíciles de encontrar, porque el verdadero discípulo, el verdadero creyente, puede decir Señor, Señor con tanta vehemencia, tanta confianza como el que no lo es. O sea, hay gente que puede decir Señor, Señor y no ser creyente, ¿no? No haber creído en el Señor sin problema, y lo puede decir con tanta soltura, con tanta credibilidad, que nos podemos ir, ¿verdad? Y decir, claro, si esta persona es creyente, ¿no? Sí ama al Señor, sí está entendiendo el Evangelio. Pero quisiera que pusiéramos un poquito el énfasis en la declaración que implica Señor, Señor. Quizá más enfocada a la declaración auténtica para que entonces podamos distinguir la falsa declaración, ¿no? La mejor manera de encontrar la falsedad es aprendernos la verdad para que cualquier cosa que contraste con la verdad pueda calificarse como falsedad, ¿no?
Así que entonces nosotros tenemos en cuanto a la declaración, a la profesión verbal de Señor, Señor, cuatro profesiones o cuatro maneras de profesarlo que John Stott enseña en su libro. Lo primero que dice él, y me parece que está muy alineado con este asunto de ver la verdadera confesión, ¿no? Es que la profesión verbal, de Señor o Señor, Señor, es indispensable, ¿no? Es absolutamente necesaria. Es decir, que nosotros, como creyentes, debemos de confesar que Jesucristo es el Señor. Lo hemos visto en las predicaciones de la mañana de Filipenses, ¿no? Que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y algunos lo harán bajo coerción, ¿no? Porque van a tener que confesar aunque nunca hayan declarado la pertenencia al Señor. Y algunos más, quiero pensar que todos nosotros vamos a hacer una confesión auténtica, una confesión sin dudar algo es indispensable, pero además nosotros nos hemos encontrado con el Señor, es decir, el Señor más bien nos ha llamado, porque así lo ha determinado, así ha estado establecido, y una vez que nos llamó, entonces nuestro corazón cambió. Hay un concepto dentro de la teología sistemática y la teología en términos generales que habla del orden de la salvación, que no vamos a platicar ahora, se ha platicado muchas veces, pero que es absolutamente necesaria. Para una verdadera conversión tiene que haber una verdadera regeneración. No puede haber conversión sin regeneración. En ese sentido, estamos hablando de que la conversión es posterior a la regeneración, ¿no? No necesitamos convertirnos para nacer de nuevo, sino que necesitamos nacer de nuevo para ser convertidos. Esa es una verdad calvinista importante, ¿no? Y no tanto calvinista, bíblica, digamos, ¿no? Que está en los dogmas del calvinismo histórico. Pero cierto, ¿verdad? Necesitamos ser regenerados para convertirnos. No convertirnos para ser regenerados. Eso cambia un poco la idea, ¿verdad? Cualquier persona que diga, yo primero voy a creer para nacer de nuevo, ¿no? Es como si fuera la salvación por obras, ¿no es cierto? Es como si fuera por obras la salvación. Yo primero voy a creer, cuando yo crea, entonces voy a nacer de nuevo. Eso no puede ser. No puede ser, aun y cuando no podemos distinguir los tiempos de las cosas, en qué momento sucede una detrás de la otra o con qué rapidez, ciertamente lo que tenemos nosotros o debemos de tener en la seguridad es que para convertirnos necesitamos nacer de nuevo. Y una vez nacidos de nuevo, que nuestro corazón es modificado, entonces escuchamos la voz de nuestro pastor, ¿no? Y hay una declaración, ¿no? Hay una manera, ¿verdad?, de confesar. Y es importante que confesemos no solamente internamente, sino que haya una expresión de confesión, una expresión de conversión, de que Cristo es mi Señor, ¿no? Así que cuando nosotros hablamos de esto, decimos, creí en el Señor. Y yo digo, Cristo es mi Señor. Y esto bíblicamente tiene sustento. Por ejemplo, ¿qué dice Romanos 10, versículos 9 y 10? Vamos para allá. Romanos 10, 9 y 10. Alguien que me haga el favor de leerlo en voz alta. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias, Susi. Es importante la confesión verbal. Estamos hablando de que la profesión verbal de decirle a Cristo, Señor, es indispensable. Tenemos que confesar con nuestra boca que Cristo es el Señor. Dice por ahí alguien que comenta el pasaje, ¿no? Que esa es una confesión que viene como un resultado auténtico de la regeneración. No tenemos que forzarlo, ¿no? No tenemos que empujar hacia esta confesión. Es decir, cuando de repente pasa como con nuestros hijos, ¿no? Yo he estado en muchas iglesias, bueno, en las iglesias donde he estado entrevistando adolescentes que van a hacerse miembros de la iglesia, ¿no? Y yo quiero escuchar, ¿verdad?, su profesión de fe, que lo van a hacer delante de la iglesia, por cierto, y que me digan si consideran que Cristo es su Señor. Y ellos dicen, pues, sí.
¿Estás seguro? Pues mi mamá me dijo que sí. Entonces, bajo coerción, ¿no? Si te pregunta el pastor si crees en el Señor, dile que sí, ¿no? Entonces es una declaración falsa, ¿no? Es una declaración que no es auténtica, ¿no? Pero lo confesó con su boca, pero no es auténtica, viene de un corazón no regenerado. Aún y con esto, la declaración de que Cristo es el Señor es indispensable. Todas las personas que hemos nacido de nuevo, ¿no? Confesamos con nuestra boca, ¿no? Que Jesucristo es el Señor, ¿no? Dice el Romanos, pero con la boca se confiesa para salvación. Es indispensable, ¿no? Salvo que fuéramos mudos, me parece que no hay alternativa. Tenemos que confesar que Cristo es el Señor. De tal manera que entonces decir Señor, Señor, no es un problema. No lo es. Más bien es completamente indispensable. Es necesario que hagamos esta confesión. Por eso cuando aquí en la iglesia, toda la iglesia, las iglesias reformadas, cuando vamos a recibir por profesión de fe, tenemos que preguntar al que está haciendo profesión de fe, ¿crees que Jesucristo es tu Señor? ¿No? Y tiene que decir sí. Ya Dios sabrá, y cada uno, ¿no? Ya cada uno sabrá, pero tienen que confesar, es indispensable la profesión verbal del señorío de Cristo sobre la vida de las personas, ¿no? También esta confesión tiene un sentido ortodoxo, y no quiero que sea muy confuso el asunto, ¿verdad? Sino que tiene que ser un asunto que guarde cierta ortodoxia bíblica y no confundir el concepto contemporáneo de Señor como don, ¿no? Don Juan, ¿no? No podríamos nosotros decirle a Jesús, Don Jesús. Choca, ¿no? Allá en Yucatán, todos los señores son don, ¿no? Entonces era Don Pedro, Don Juan, Don Manuel, yo no sé por qué tenían esa idea de donear a todo mundo, ¿no? A mí, incluso había gente que me decía Don Pastor, ¿no? Y era muy interesante porque Don, ¿verdad? Pero pueden decir señor pastor, señor Juan, señor Manuel, señor Pedro, qué sé yo, ¿verdad? Pero no, ponían esta expresión como don. Don, allá en Yucatán está bien, don, no pasa nada con nosotros coloquialmente hablando, pero cuando hablamos del Señor, en realidad tenemos una declaración ortodoxa teológica, porque la Biblia dice que cuando nos dirigimos a Él le decimos Señor. Incluso aceptamos el señorío de Cristo, ¿no? Nos hacemos del señorío de Cristo. Decimos, el Cristo es mi Señor. Y cuando digo es mi Señor, entonces estoy diciendo que el señorío de Cristo está sobre mi vida, ¿no? No es el don que vino, el don como Don Juan, don etcétera, sino que es Cristo, el soberano, el Señor, que con toda reverencia nosotros nos dirigimos a Él. En el Nuevo Testamento, la palabra hebrea Jehová es traducida como Señor, ¿no? No traducida, sino transliterada al griego como Kyrios, ¿no? Que es la palabra griega que es traducida como Señor. Y evidentemente los discípulos, la gente que se encontraba con Cristo, hacían una declaración ortodoxa, ¿no? Lo veían y decían Señor, y se dirigían a Él como Señor. En algunos casos también decían mi Señor, y era algo bastante correcto. Así que tiene que haber una declaración ortodoxa. Cada que nos dirigimos al Señor, tenemos que ser extremadamente cuidadosos, porque además no podemos tomar su nombre en vano, y tenemos que dirigirnos a Él, ¿no? No como el Cristo, un Cristo o solo Jesús, sino incluso en una declaración ortodoxa estamos casi obligados a decir Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús. No el Don Jesús, no en ese sentido peyorativo o coloquial, sino el Señor, con esta declaración ortodoxa del Señor. Así que entonces decir Señor, Señor no está mal. Es indispensable, tiene que ser una declaración ortodoxa. Y además, dice John Stott, tiene que ser una declaración ferviente, ¿no? Ferviente, sentida. Por eso la repetición, Señor, Señor. Evidentemente aquí no tenemos 3 veces Señor como su atributo de la santidad, ¿no? En el atributo de la santidad sí tenemos, ¿verdad? Que Dios es santo, 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 ¿no? Dice Sproul en su libro de la santidad de Dios, que es curioso que en la Biblia nunca se dice que Dios es misericordioso, 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 o justo, 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 o celoso, 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 omnipotente, 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 no,
¿no? No dice eso, pero sí de la santidad dice que Cristo que el Señor es santo, santo, santo. Lo dice en Isaías, es repetido en Apocalipsis, ¿verdad? Tenemos esta declaración de 3 veces. En el idioma original, particularmente en el griego, los énfasis también está en ese libro que algún día pueden leerlo, léanlo, se llama La Santidad de Dios de R.C. Sproul. Pero es muy interesante porque él dice, y me parece que siendo un exégeta respetable habría que creerle, que en la gramática gramática griega no existe como nosotros tenemos comillas o negritas, ¿no? Ya cuando queremos resaltar algo lo ponemos en negritas. Yo mando mensajes luego de WhatsApp al grupo de la iglesia o algo, y cuando quiero resaltar algo, ya saben, en WhatsApp, asterisco al principio, asterisco al final, y se convierte en negritas, ¿no? Y cuando aparecen negritas, es un dato importante, ¿no? Este es un dato vital. En el griego no existe eso. La manera en que hacen esto, los énfasis importantes, es en la repetición. No solamente 3 veces, sino incluso 2 veces. Cuando el Señor dice, por ejemplo, de cierto os digo, está repitiendo lo mismo 2 veces, lo cual cobra relevancia. En el griego es amén, amén, legohumin, ¿no? De cierto les digo a ustedes. Es amén, amén, que tiene que ver con desierto, o así sea, o de esta manera. Y en el español está muy traducido, muy lindo, que dice de cierto les digo. Es decir, es muy importante. Muy importante. Así que la repetición es vital. Y en esta declaración verbal del señorío de Cristo, dijimos que es indispensable, es ortodoxa, pero es ferviente. Y el énfasis, cuando hablamos con el Señor, y si decimos Señor, ¿no? Cobra una fuerza importante. Algo suena, ¿no? El fantasma, los murciélagos. Hay un énfasis en la repetición, ¿no? Hay un énfasis. No, bueno, si es percibido por ustedes, pero en la oración de intercesión, y solo en la oración de intercesión, termino mi oración diciendo amén y amén, ¿no? No es así como que se me ocurrió en el momento, porque lo digo cada domingo, pero estoy convencido, ¿verdad?, de que la repetición es como desierto, ¿no? Queremos decir que sí, Señor, que así sea, ¿no? Y que así sea, porque es ferviente nuestra oración. Así que la repetición es fundamental. Y en los atributos del Señor es fundamental, y en el nombre es fundamental. Este nombre ortodoxo de Señor, cuando es repetido, es ferviente, es de convicción plena. Por eso todavía es más engañoso cuando alguien sabe de esta circunstancia y la dice sin celo, ¿no? Sin tener verdaderamente una auténtica conversión. Y la última, porque dije que eran 4, esta profesión de Señor, Señor, es una confesión que debe de ser pública, ¿no? No es privada, es pública. Por eso, en las iglesias de nuestra denominación, y no solamente de nuestra denominación presbiteriana, pero las iglesias conservadoras, reformadas, tienen en sus libros de liturgia, ¿verdad?, en sus estructuras litúrgicas, que cuando una persona va a hacerse miembro de la iglesia y es comprobada su fe, tiene que hacer, le llamamos profesión pública de su fe, ¿no? Confesión o profesión pública. Yo lo hice a los 12 años, ¿no? Cuando me metieron a catecúmenos, estudiamos ahí, el consistorio nos entrevistó, qué sé yo, y tuve que estar en el frente haciendo una profesión, le llamamos profesión pública de fe. La profesión de fe era pública. ¿Pública con quién? Por supuesto, con cualquier persona, pero dentro de la iglesia es una profesión absolutamente necesaria. Tiene que ser una profesión, una confesión pública de la fe. No hay duda. Así que entonces tenemos esto, ¿verdad? Es indispensable, es ortodoxa, es ferviente y es una confesión pública. Este tipo de confesión que cumple estas características para los creyentes es auténtica, es verdaderamente auténtica, ¿no? Se puede, por otro lado, confesar públicamente y se pueden hacer otras señales por personas que incluso tienen una
aparente mayor devoción o mayor, ¿qué diré yo?, participación en la obra de la iglesia. Es por eso que incluso en aquel tiempo, yo creo que en este tiempo también, ¿verdad?, había gente que quería demostrar de alguna manera falsamente que tenían la importancia o habían asimilado la importancia de Cristo como Señor, y en el nombre de Él, ¿no?, hacían profecía, exorcismos y milagros. Dice el pasaje aquí, en el versículo 21, 22, ahorita regresamos al 21. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Hacían profecía. Y en tu nombre echamos fuera demonios, eso es exorcismo. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, esos son los milagros, ¿no? Decían ellos, pues hicimos las cosas más importantes, las cosas más relevantes, ¿no es cierto? Hicimos lo más vital, lo que más tiene que ser tomado en cuenta por nosotros. Ahí estamos. Y esto hicimos, profetizamos, exorcizamos e hicimos milagros, ¿no? Y hay gente con este tipo de profesión, pero es gente engañosa, porque evidentemente, aunque se puede hacer eso, o aunque en ese tiempo aparentemente la gente lo podía hacer, algunas personas, falsos cristos, falsos maestros, estaban metidos dentro de la iglesia haciendo eso, o profetizando, exorcizando o haciendo milagros. Pero ¿qué dice Mateo 24, 24? Vamos ahí a Mateo 24, 24. Alguien más que me haga el favor de leer este pasaje. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a muchas. Sí, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque dice la Biblia, ¿no? Los que está citando el Señor Jesús aquí en el Sermón del Monte, seguramente son estos, porque dice ahí el texto, se van a levantar falsos cristos, falsa gente que incluso va a atribuirse la divinidad de Cristo, ¿no es cierto? O algunos otros que solamente piensan que tienen alguna cosa espectacular. No solamente falsos cristos, sino falsos profetas, ¿no? Así que el falso profeta puede decir a Cristo, Señor, Señor, ¿no? Harán grandes señales y prodigios, profecías, exorcismos y milagros, ¿no? Que como lo dice el Señor en el Sermón del Monte, ¿no? De tal manera, tremendo, que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Eso es algo muy serio. Ahora, gracias al Internet, uno puede tener acceso a una gran cantidad de información, ¿no? Alguna vez a mí se me ocurrió buscar en el Internet falsos profetas, y los algoritmos, ya saben, del Internet, ya de repente me salían sin que yo los buscara, ¿no? Es decir, me aparecían estos videos, entonces yo, entre más los veía, más me aparecían, ¿no? Es interesante el tema ya no estamos seguros en la vida, ¿no? Ya nos conocen bien. Hay, entre paréntesis, nosotros escuchamos música entre semana, pero el domingo no escuchamos en la mañana música que no sea cristiana, ¿no? O sea, mi esposa y yo ponemos música mientras nos arreglamos para salir a la iglesia, ponemos un coro, himnos, estamos ahí en casa preparándonos y escuchando eso. No escuchamos otra cosa que eso. Cada domingo. Y hay un coro que yo tengo que me gusta mucho escuchar, que lo puse 2 o 3 domingos seguidos. Ya no lo hice más. En toda la semana no me aparece en mis principales, en mis feeds de YouTube, no me aparecen. Llega el domingo, ¡pum!, y me aparecen todos. Y yo decía, no, ¿por qué? ¿Cómo adivinó esta cosa que yo los domingos escucho, verdad? Música cristiana, pues sí, ¿no? Bueno. Escuchando a los falsos profetas, he escuchado personas, falsos profetas, que en el nombre del Señor se atreven, ¿no?, a hacer falsa profecía. Hay por ahí un tipo que dijo que el Señor le tuvo una visión en la noche y que el Señor le dijo que le pidiera a la iglesia dinero porque era necesario comprar un carro nuevo, ¿no? Es que el Señor me habló en la noche y me dijo, y saque su dinero y pase al frente porque el Señor, en el nombre del Señor, y utilizan el nombre del Señor, ¿no?
Y me habló y me dijo y no sé cuánto, ¿no? Que necesito un carro nuevo. ¿Cómo es que su líder espiritual no tiene un carro del año, no sé cuánto? Y no solamente dice un carro del año, sino quería Ferrari, o sea, dijo el tipo de carro que quería. Y eso no es lo más absurdo. Lo más absurdo es que la gente ofrendó para eso. Pero es una falsa declaración. Es utilizar el nombre del Señor en vano. Es este justo asunto en el que nosotros vemos que incluso, ¿verdad? Incluso esos falsos profetas, esos falsos maestros, esa falsa persona que declara el Señor de Cristo sobre su vida, ¿no? Estos falsos individuos pueden incluso engañar a los escogidos. Yo casi estoy seguro de que si se parara aquí en el púlpito una persona y que dijera, hermanos, de Manuel, el Señor me dijo, ¿verdad? Que necesito un teléfono celular de última generación y para estar en contacto con todos ustedes. Estoy seguro que lo bajan a patadas. No le hacemos caso ya. O sea, levanta a alguien y dice que se baje de ahí, ¿no? ¿Mande? Sí, Erandi lo baja a patadas, ¿no? Entonces, no. Sería distinguible, ¿no es cierto? O sea, sería, caray, eso no está bien, porque está tomando el nombre del Señor en vano, porque está atribuyéndose cosas que no tiene, porque en el nombre del Señor está profetizando, está expulsando demonios y está haciendo milagros, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este asunto, porque hay falsos profetas que harán grandes prodigios. Pero por el otro lado, hay personas que ciertamente hacen la voluntad de su Padre. Otros no, otros sí. En el versículo 21 dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre. Pone en contraste una declaración verbal, ¿no? Una declaración verbal con una acción espiritual. No sé si es perceptible, ¿no? La declaración verbal es Señor, Señor, y la acción espiritual es hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Ciertamente la declaración es importante, es indispensable, es ortodoxa, es ferviente, es pública. Sí, tenemos que hacerla, pero por encima de todo esto, o como consecuencia de esta conversión auténtica, tenemos que mostrar nuestra declaración de fe haciendo la voluntad de nuestro Padre. ¿Qué dice Lucas 6:46? A ver, vamos a Lucas 6:46. Alguien que lo lea. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Qué absurdo, ¿no? Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué lo haces y no haces lo que yo digo? ¿Cómo? ¿No estás en realidad entendiendo el Señor de Cristo sobre tu vida? No estás entendiéndolo. Por eso no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque el que me dice Señor, Señor es el que hace mi voluntad, hace lo que yo le digo. Su declaración verbal va acompañada de una acción espiritual, de la consecuencia de la verdadera regeneración. No todo, entonces el que me dice Señor, Señor entrará, no, el que hace mi voluntad. Y acá en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor está hablando de la parábola de los 2 cimientos, ¿verdad? Él está diciendo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? No lo haces, ¿no? Continúa diciendo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, y habla de la parábola, ¿no? Es decir, no hay posibilidad de que me digan Señor, Señor, y que hagas tu voluntad, lo que te parezca a ti, incluso señales y milagros, ¿verdad? Incluso señales y milagros, pero no haces lo que yo te digo que hagas, ¿no? Te niegas a hacer todo lo que yo pido que hagas. No todo el que me dice Señor, Señor entrará, dice el Señor, en el reino de los cielos. Y continúa el pasaje diciendo que muchos pues me dirán en aquel día Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios, echamos fuera demonios, no hicimos muchos milagros y todo en tu nombre, ¿no? Y entonces dice el Señor que va a declarar: nunca te conocí, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No hay peor enemigo que uno mismo, ¿no? Podemos estar convencidos de algo que verdaderamente no es una realidad en nuestra vida, ¿no? Hacemos declaraciones y las podemos hacer en el nombre del Señor, fervientemente, ¿no? Pero no con un corazón verdaderamente cambiado, no con un corazón verdaderamente regenerado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Podemos tener el reconocimiento de la gente toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Escuchen esto. Si una persona puede engañarnos toda la vida, puede erigirse como un gran maestro, un gran líder espiritual, un gran hombre de Dios, toda su vida. Puede morir y todavía dejarnos a nosotros una huella de su presencia y decimos: fue un hombre, una mujer maravillosa, ¿no? En el nombre del Señor profetizó, en el nombre del Señor expulsó demonios, en el nombre del Señor hizo milagros, en el nombre del Señor predicaba. Él decía: Señor, Señor, oraba bien bonito, era un hombre maravilloso, ¿verdad? Llevó a muchos a los pies de Cristo. Podemos asegurarlo. Se pueden morir y lo podemos firmar. Lo podemos asegurar. Nos puede engañar a nosotros, pero al Señor no. Al Señor no. Esto, por supuesto, hace que pongamos nuestros ojos hacia afuera y tener cuidado de los que nos rodean. Tampoco se trata de decir: no, pues hay que desconfiar de todos. No tenemos que poner nuestras miradas hacia afuera, sino que tenemos que hacer un análisis introspectivo. ¿Verdaderamente he entendido el Evangelio? ¿De verdad tengo una declaración ferviente de mi fe? ¿De verdad yo puedo decir: Señor, Señor, con una convicción ortodoxa, con una convicción ferviente, pública, lo he entendido, Cristo es mi Señor, lo puedo decir con toda seguridad, ¿no? Eso es muy importante para uno mismo, ¿no? Porque ¿sabe una cosa? Va a ser horrible, es horrible, sería horrible y sin retorno que lleguemos a la presencia de Dios y que nos diga: nunca te conocí. Nunca te conocí. ¿Quién eres? ¿No? Nunca te conocí. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:19? 2 de Timoteo 2:19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Fíjense nada más, ¿no? Dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte: nunca los conocí. Eso voy a decir, nunca os conocí. Nunca los conocí. Pero aquí Pablo a Timoteo le hace una afirmación absolutamente importante. Conoce el Señor a los que son suyos. Los conoce. No los conocerá cuando vayamos a la presencia de Él, sino Él ahora conoce a los que son suyos. Los conoce. Yo a veces de broma y medio en broma, medio en serio, digo que del único que estoy convencido de su salvación es de mí, ¿no? De los demás sospecho. Es decir, yo digo: yo estoy convencido de mi salvación, yo personalmente. De mi esposa sospecho que sí. De mis hijos sospecho que sí. Pero es mi sospecha. Porque la única persona que puede estar segura de su relación con Cristo auténtica, su salvación auténtica, es cada uno con Dios. Ninguno de nosotros pudiésemos decir: yo sé que mi hijo, yo sé que mi hija es salva. Pues está bien para que nos sintamos bien nosotros. Pero la única persona que lo puede saber es cada persona y Dios. Porque yo
puedo ser engañado, incluso por una falsa profesión de mis propios hijos, de mi esposa, de mi esposo, de mis amigos, de mis hermanos. Puedo ser engañado, pero Dios no. Y aun y cuando yo diga, Señor, es que yo lo escuchaba, lloraba y era tan piadoso, ¿no? Iba todos los domingos a la iglesia. Y decimos, qué hijo tan maravilloso, qué esposa tan maravillosa, qué esposo tan lindo, qué hermana, qué hermano tan preciosos, ¿verdad? Si no tienen una conversión auténtica, en realidad, si no están en una relación plena y auténtica con el Señor va a decir, no los conocí. Porque el Señor conoce, como dice Pablo a Timoteo, Él conoce a los que son suyos. Él conoce. Nosotros no, Él sí. Damos por sentado que nuestros hijos, que nuestra esposa, que nuestro esposo, que nuestros hermanos son salvos y que hacen una declaración auténtica del señorío de Cristo sobre su vida. Puede ser. Debemos convencernos de eso, ¿no? Por bien de nuestra propia alma. Pero al final del tiempo, el decreto más importante es el que el Señor va a hacer. Y cuando lleguemos ante su presencia, más vale que nos diga, sí te conozco, ¿no? Sí te conozco, porque el Señor conoce a los que son suyos, los conoce. El Señor Jesús aquí está diciendo, ¿verdad?, que aquellos que le dicen Señor, Señor, ¿no?, les va a decir, no los conozco. Y la consecuencia de no conocerlos es que no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán. No serán parte del reino de Dios. No van a entrar. Y lejos de ser un Dios paciente que diga, bueno, ustedes están aquí, no los conozco, pero les voy a dar un chance, ¿no? No, se acabó. Una vez muertos, una vez que el Señor venga, se acabó. Sí van a confesar que Jesucristo es el Señor, pero no para salvación, como decíamos en Filipenses 2. Ciertamente van a confesar, pero no para salvación. Dice, yo no les conocí, así que apártate de mí, apartaos de mí, váyanse de mi presencia. Esto tiene un sentido escatológico de condena. No es cierto que las personas que no son salvas simplemente van a desaparecer y ya, van a ser extinguidas y ya. Van a ser rechazadas por el Señor y apartadas por el Señor para vivir una vida eterna en el reino del demonio. Porque no los conocí. Y si el Señor no nos conoce, triste destino eterno para nosotros. Sí, hermana, sí. No, sí, adelante. Leo este versículo y en la predestinación ya hemos elegido. Sí. Y entonces Él nos aparta. Sí. Sí, muy bien. O sea, ya esa parte de la predestinación en la que creemos. Sí. Entonces ya aquí sí que estoy apartado. Absolutamente. De hecho, cuando aquí dice yo, el Señor conoce a los que son suyos. ¿Por qué los conoce? Porque los predestinó antes de la fundación del mundo. Y Él me aparta de la iniquidad, o sea, hace que yo de alguna forma. Tarde o temprano, para los elegidos de Dios, tarde o temprano, más bien a tiempo, ¿no? Porque pues Dios hace todo puntualmente, ¿no? En el tiempo establecido por Dios, van a venir a Cristo. Sin duda alguna. Pero no podemos reconocer a quienes no están predestinados. Ni siquiera podemos asegurar que los que viven en nuestra casa lo son. Insisto, solamente cada uno de nosotros y Dios. Pero Dios, claro, hace la obra antes de la fundación del mundo, elige, Efesios 1, del 3 al 14, es muy específico en ese sentido, ¿no? Que por el puro afecto de su voluntad nos escogió antes de la fundación del mundo para ser sus hijos, ¿no? Dice, en amor habiéndonos predestinado, ¿no? Es decir, antes de la fundación del mundo, escoge a los que son suyos, los escoge, y ahí están en el mundo. Un día los va a llamar y vamos a recurrir a Él y vamos a decir, Señor, Señor, una declaración auténtica. A esos, al final del tiempo, el Señor va a decir, sí te conocí. Pero este regenerado auténtico, el que verdaderamente ha nacido de nuevo, no va a utilizar el nombre del Señor para expulsar demonios, para profetizar o para hacer milagros. Eso no va a pasar. Lo que se pide del escogido
es que viva en relación con el Señor, dependa del Señor, esté en una perfecta relación con el Señor. No sé si lo hemos enseñado o no aquí, pero una cosa que es muy importante es que cuando se cierra el canon, esos dones espectaculares terminaron, ¿no es cierto? Ya no hay más profecía predictiva, ya no hay más expulsión de demonios, ya no hay más milagros. Estas cosas pertenecían al rubro de los milagros, de los dones espectaculares. Eran dones espectaculares en donde el Señor era el principal motor y utilizaba a hombres para estas tareas proféticas de expulsión de demonios y también de milagros, ¿no? Eso sucedió y ellos lo hacían en el nombre del Señor. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, que es el primero y digamos el último en la era del Antiguo Testamento, Él es el que hace los milagros, Él es el que profetiza, Él es el que expulsa demonios. Por supuesto que en el Nuevo Testamento vemos al Señor mandando a los apóstoles también a que hagan estas tareas. Pero la iglesia estaba creciendo, estaba acompañando el inicio de la era cristiana. Luego viene el apóstol Pablo después de la muerte de Cristo y dice que todo eso pasará, se acabó. Lo único que permanece es el amor. Y que esos dones iban a cesar y cesaron. Hoy día no más. Ya no hay gente que pueda tener profecía predictiva, no más. Si alguna persona dice, a mí me habló el Señor y me dijo que va a haber abrir puertas, no sé qué dice el tipo portales, ¿no? Este tipo Maldonado, espantoso, demoníaco, ¿no? Y va a abrir portales y voy a ir a Argentina y a España y no sé cuánto. Eso es del demonio. Ya no hay, se acabó. Si Dios quiere decirnos algo, está escrito en los 66 libros de su palabra, no más. La profecía predictiva se acabó. La voz profética no. Porque cuando hablamos de la palabra del Señor tenemos voz profética, pero no la profecía predictiva. No puedo, si yo les dijera, hermanos, el Señor me manifestó que mañana va a entrar, va a suceder algo que no pasa aquí, un terremoto en Aguascalientes, ¿no? Pues, ¿quién tiene esa capacidad? No se puede. Dios no hace eso, no lo hace, pues, ¿no? Porque, y no porque no pueda, sino porque no quiere, porque su revelación está escrita. Ya lo que Él quiere que suceda y lo que va a suceder en el futuro están revelados. Por otro lado, ya no hay más expulsión de demonios, más nada, se acabó la historia, no más. Ahora, nosotros hemos escuchado gente que dice, ha estado en iglesias donde dice, es que yo, pastor, he visto cómo a personas endemoniadas les es expulsado el demonio por la oración de alguien o por alguna cosa de esta naturaleza, ¿no? Y eso verdaderamente nos lo creemos, ¿no? Decía Martín Lutero que puede llover milagros todos los días, pero si no está escrito en la Biblia, es obra de Satanás. No hay manera, ¿no? Ese tema de la expulsión de demonios se acabó, más nada. El único poder liberador es el Evangelio. Es el único. Por supuesto que sí creemos en la posesión, pero en términos muy completos. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay para el no creyente posesión y para el creyente opresión de parte del enemigo. Es decir, que una persona no creyente no necesita manifestarse, caminar para atrás de espaldas ni vomitar cosas verdes. Una persona que está poseída por el demonio es la gente que no salva, porque le pertenece a su padre el diablo. No necesita tener una manifestación sobrenatural. O sea, está endemoniado, pues cualquiera que no sea cristiano está endemoniado. Cualquiera, el que quieran ustedes. Porque estos son hijos de su padre el diablo, dice la Biblia. Están sujetos al príncipe de la potestad del aire, los hijos que operan el que opera sobre los hijos de desobediencia, los que viven en tinieblas. Estos están, sí, endemoniados. Y el mejor acto de exorcismo es presentarles el evangelio y que el Señor los rescate y los salve. Pero no es aquello de que úngelo con aceite y póngale las manos y en el nombre de Jesús te mando, demonio, del alcohol que salgas de este hombre. Eso no pasa, eso no existe. Eso es terapia humana. Terapia humana. Alguien dijo que una vez escuché que un muchacho que era homosexual, que en realidad no estaba en pecado, estaba poseído por el demonio de la homosexualidad. Claro, es muy fácil echarle la culpa al diablo cuando es responsable completamente de sus propios actos, ¿no es cierto? Es decir, no hay manera.
No hay manera. Y el tema de los milagros también se acabó. Se acabó. No hay persona que haga milagros, porque los milagros están a la luz del día. El nacimiento de un nuevo día, un bebé, ¿no? La misericordia de Dios todos los días en nuestra vida. Lo vemos. Incluso personas que han estado hospitalizadas y que de repente sin explicación alguna son sanadas, sí existe. Pero no precisó de ninguna imposición de manos de ningún individuo, que no necesariamente está mal, pero no es obra de él, sino es el Señor obrando con milagro encima de una persona. Así es que, pero hay algunos que se atribuyen esto. Este famoso, espantoso y demoníaco Cash Luna, ¿verdad? Hacía campañas de sanación y decían, vengan por su milagro. Y había personas que venían a sus shows, ¿no? Y él los pasaba al frente y él decía, tú tienes esto, tú tienes lo otro. Sí, pastor, yo lo tengo. Ahorita, y le imponía manos, hacía crecer los pies de las personas, las manos, hacía que una persona se levantara de la silla de ruedas y caminara. Y en una investigación de este señor Erdely, ¿cómo se llamaba Erdely, ¿te acuerdas? Bueno, este señor Erdely, no sé si ustedes lo escucharon, ¿no? Que desenmascara a los pastores fraudulentos. Este señor investigó a Cash Luna. En Guatemala había levantado a una persona de la silla de ruedas. Esa misma persona había recibido la vista en Costa Rica. Eran paleros, ¿no? Era gente que pues, se prestaba para semejante cosa. Y, ay, yo no veo nada, no sé qué, no, en el nombre de Jesús, Señor, yo te... No. Y además, ordenándole, ¿no? Te ordeno, Señor, y no declaro, ¿no? Y devuélvele la vista. Ya vi, y corría por toda la zona, ¿no? Era el mismo individuo que meses antes se había levantado de la silla de ruedas y caminó porque era inválido, ¿no? Ese individuo seguramente estaba enfermo de todo y este hombre lo rescató de todo. Ya no, por supuesto que ya no, se acabó. Y estas son de las personas que usan el nombre del Señor en vano. No te conozco, dice Cristo, no les conocí, porque aun y cuando tu obra, ¿no?, parece legítima, eres hacedor de maldad. Son como trapos de inmundicia. No te conozco, porque aun y cuando parezca que es bueno, en realidad eres un hacedor de maldad. Es que yo profeticé en tu nombre, eso es maldad, hiciste maldad. Es que yo expulsé demonios, eso es hacer maldad. Que yo hice milagro, eso es hacer maldad. Es que yo iba todos los días a la iglesia, sí, pero si no estás con un corazón regenerado y estás utilizando los clichés cristianos, eso es maldad. Eso es maldad. Cuidado, dice, yo no te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Y tenemos que ser conscientes de que ciertamente el Señor conoce, como le dice Pablo a Timoteo, a los que son suyos. ¿Sabe que esto? Sí, grande. Dice que si fuese posible engañar a los escogidos. Quiere decir que si fuese posible, no es posible, pero si fuese posible los engañaría, o de que sí va a ser posible. Dice la palabra, aún va a engañar a los escogidos. Porque tú no sabes a tu alrededor, tú puedes firmar que todos los que estamos aquí somos creyentes. ¿Qué tal que alguno de nosotros no? Yo no estoy diciendo eso, ¿eh? Pero quiero decir, podemos ser engañados. ¿Saben cuántos líderes espirituales han caído y engañaron a muchísima gente? Un montón. En todo. Fueron escogidos. O sea, pueden No, ser engañados él escoge. Que es salvo y no es salvo. Sí. Pero en su doctrina, ¿podría engañarme? Porque yo puedo creer, sí, fulanito pues sí es salvo. Y en ser engañado. Pero que presenten una doctrina diferente y te engañan dentro de esa doctrina. Puede ser. Hay muchos que son engañados con esa doctrina. Pero si son escogidos. Pues eso no significa que están completamente preparados. Pero si son escogidos no se apartan. Pueden ser engañados, no les va a pasar nada, no se van a perder, pero pueden ser engañados. No se pierden. Solo son No, engañados. solo serán engañados. Sí, los escogidos. Sí, los escogidos no van a ser engañados. Miren, yo todos nosotros, ¿no? Creo yo,
oramos por alguien en particular, ¿no? Por alguien cercano o de primera línea, o, ¿no? O más allá. Y pedimos al Señor, ¿no? Que tengan una profesión auténtica de su fe, que el Señor les llame, ¿no? Sobre todo los que tenemos cerca de casa, porque los que tenemos cerca de casa, cerca de nosotros, amigos, hijos, padres, matrimonios, etcétera, podemos, con tal de llevar la fiesta en paz, hacer una profesión falsa de Cristo, con tal de que todo esté bien, que no haya problema. ¿Saben cuántas personas conocemos mi esposa y yo, que fueron diáconos o ancianos, líderes de jóvenes o lo que sea, y que ahora están completamente, declaradamente, abiertamente perdidos? Un montón. Y mientras que estuvimos en la iglesia, nosotros que nos consideramos elegidos, ¿no? Fuimos engañados. Pensamos que eran auténticos hombres o mujeres de Dios. Y simplemente no lo fueron. Y seguimos orando por ellos, incluso dentro de nuestra propia familia, hermanos nuestros. Oramos por ellos, porque no sabemos. Y nuestro anhelo santo es que el día que llegue el final de los tiempos, el Señor diga, sí te conozco. Y que no les dé la sentencia, nunca te conocí. ¿Y qué tal que lleguen a la presencia del Señor y digan, Señor, pero si yo iba a la iglesia de pequeño o de pequeña, me llevaban todos los días, me aprendí el Padre Nuestro, sé el Salmo 23 y me conocía los himnos, canté Castillo Fuerte el 31 de octubre, ¿no? Participé en los campamentos, canté en el coro, ¿no? Fui anciano, fui diácono, fui pastor. Pues sí, pero si no fue un auténtico cristiano, si no fue reconocido por el Señor, porque el Señor conoce a los que son suyos, le va a decir, nunca te conocí. Perdona, hermana Selene. Podemos decir, cuando se hace referencia, entonces, cuidados de vuestra salvación. Ocupaos. Ocupaos después de la salvación. Se puede referir a que podemos ser también autoengañados. Sí, claro, por supuesto. Sí, absolutamente. Ese es lo más peligroso, que hay personas que creen que son salvas y no lo son. Sí, claro, por supuesto. Pero ahí no hay más que el Espíritu Santo que redarguye, que convence, no, por supuesto, porque Él es el que nos convence de todo pecado y nos dirige a toda verdad, ¿no? Claro que podemos ser autoengañados. Sobre todo, yo fui engañado muchos años porque yo nací en un hogar cristiano y yo pensé que era salvo toda mi vida. Bueno, no toda mi vida, en mi niñez, en mi adolescencia, parte de mi juventud, hasta que me di cuenta de que no lo era, ¿no? Hasta un momento en que fui sensible a que el Señor me había llamado y había cambiado mi corazón. Entonces entendí, pero antes estaba yo autoengañado. Yo sabía, estaba seguro porque me sabía cosas de la Biblia. Me aprendí el Sermón del Monte de memoria en un concurso de la iglesia, ¿no? Y me dieron mi libro y yo estaba, no, hombre, soy el más santo de todos, pero qué equivocado estaba. Por supuesto que sí. Sí, claro. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblores para los creyentes, los que ya son elegidos, los que son conscientes de que son salvos, ¿no? Esos tienen que ocuparse. Hermana. ¿A un grupo de qué? Ah, ya. Para ir a apoyar. Me decía, según la hermana, que según ella no está en una congregación, pero me dijo, ¿sabes qué? Es que yo ya estoy cansada, me siento cansada de ir, porque el pastor, yo soy la que doy la palabra, y el pastor hace otras cosas menos palabra, no da palabra, no da ningún versículo ni nada, y hacemos todo, pero no nos movemos en la palabra de Dios. Entonces, yo le dije, pues si te estás cansada es porque tú y el pastor están trabajando en la carne, no en el Espíritu. Porque si fuera en el Espíritu Santo no hace que te canses. No hace que te canses y pues no estás actuando conforme a la palabra de Dios. Así que yo no correspondo yo a ese tipo de
Efectivamente, esa cosa, hay una palabra que dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado saber levantar las cosas se van a dar de la vida. Y esa palabra que también dijo mi hermana, que cuidar de nuestra salvación con temor y con temor. O sea, con mucho cuidado, ¿verdad? Cuidar la palabra y cuidarnos también de no desviarnos de hacer la voluntad de Dios. Vivir en santidad. Yo como enfermera me considero que tengo que estar preparada para cualquier cosa en el hospital, pero a los pacientes que están en fase terminal y que les invito a tomar el Cristo en su corazón, pues actúa el Espíritu Santo y hay liberación en ellos. No tengo yo que hacer, no tengo que hacer yo otra cosa más que hablarles de Cristo y ellos de recibirlo con convicción, ¿verdad? Y por añadidura entonces es como el Espíritu Santo actúe en milagros, en liberación, en muchas cosas. Entonces, ser cristiano, embajador de Cristo, no es afanarse. ¿No es qué? Afanarse, sino estar precisamente en Cristo, estar en Cristo para que Cristo obre en nosotros. O sea, ya no vivimos nosotros, sino Cristo será Él. Claro, claro. Muchas gracias por ese testimonio. Muchas gracias. Sí, el Señor actúa sin duda alguna y nuestra responsabilidad es presentar a Cristo, sí, sin duda. Y que el Señor haga su obra, ¿no? Con quien quiere, porque Él conoce a los que son suyos. Incluso antes de que tengan una declaración de su fe, los conoce. Hasta el que va a ser salvo mañana y la semana que entra y así. Muy bien, hermana Lili. Romanos 8, 16 dice, el Espíritu mismo, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Sí, así es. Él es el Espíritu el que obra, exacto. Él es el que da testimonio. Aún y con esto, hay personas que pueden estar engañadas, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, sin duda alguna, da ese testimonio, sin duda. Es el mejor testimonio, ¿no? No me importa el testimonio de mis cercanos, el del Espíritu Santo es el que da testimonio de que somos hijos de Dios y el que nos hace clamar, Abba, Padre. ¿No? Muy bien, pues vamos a terminar, ¿no? Vamos a estar ya por terminar el Sermón del Monte, pero también estamos por terminar el año. Es muy probable que tengamos una especie de paréntesis y quizá algunos domingos tengamos alguna especie de reflexión específicamente de la temporada, ¿no? Para que no empecemos un tema ahora en diciembre y que tengamos que tenga que ser cortado. Entonces vamos a empezar con un nuevo estudio en enero. Por lo pronto, la próxima semana terminamos con el Sermón del Monte, que ya nos tardamos un buen, ¿no? Nos metemos con el Sermón del Monte y vamos a ir avisando lo que sigue, ¿no? Por ahí hay algunas ideas que incluyen también el libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Bueno, vamos a orar, ¿no? Te damos gracias, Padre, por este tiempo de reflexión. Gracias porque pues has dado testimonio a través de tu Espíritu Santo al nuestro de que somos tus hijos. Y que, Señor, estamos convencidos de eso. Y si hay autoengaño, si hay una falta de concepción de nuestra propia salvación, no es que perdemos la salvación, sino es posible que no la tengamos. Y te suplicamos que tú te manifiestes poderosamente en cada uno de nosotros, dándonos esa convicción. Porque nosotros sí reconocemos el señorío de Cristo. Y en el nombre de Él no hacemos profecía, milagros o expulsión de demonios, pero en nuestra declaración está implicada una vida de santidad.
Y queremos, Señor, y estamos seguros que al llegar a tu presencia nos vas a conocer, porque tú conoces a los que son tuyos y nosotros creemos que somos tuyos. Bendice nuestra vida. Permite que podamos caminar en humildad con nuestra fe y que podamos manifestar el señorío de Cristo sobre la vida de cada uno de nosotros. Padre, llévanos a casa ahora, que podamos descansar para continuar nuestra labor mañana en el día laboral y que pronto nos podamos ver para seguir escudriñando tu palabra y descubrir lo que tienes para nosotros. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.